Las vocaciones nacen en la oración y de la oración, y solo en la oración pueden perseverar y fructificar. Papa Francisco, la pastoral del Seminario Mayor Diocesano, presenta su programa, Llamados para Servir. Dona tu vida como María al lado de la cruz. Sean todos bienvenidos al programa vocacional de nuestra diócesis de Santiago de Veraguas, Llamados para Servir, dirigido por los seminaristas Aquilino Fábrega y Giomar Ortiz. Pero antes, vamos a invocar la presencia del Señor para que Él nos acompañe y sea quien ponga palabras sabias en nuestras bocas y en nuestros corazones para poder seguir edificando su reino en este mundo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Padre, Creador del cielo y de la tierra, por todos los dones que nos has permitido en este día. Te pedimos, Señor, que suscites en el corazón de tu iglesia, de los jóvenes, aquellos que estén dispuestos a responder al Señor y manifestar el amor de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en el mundo. Aquellos que están siendo llamados a la vocación del sacerdocio. Porque creemos firmemente, Señor, que estás en medio de nosotros, que te has quedado en la Eucaristía para darnos fortaleza, para todos los días decir sí. María, Madre Inmaculada, intercede por nosotros para dar esa respuesta pronta y alegre como tú lo has hecho. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Muy bien, queridos hermanos, en el día de hoy hablaremos acerca de la vocación del profeta Amós y trataremos un tema muy importante para la familia, la importancia de la familia en la cultura vocacional. Para iniciar el tema de la vocación, del llamado del profeta Amós, la podemos encontrar en su propio libro, pues que lleva su nombre, en el capítulo 7. Allí vamos a encontrar ese relato del profeta Amós. El profeta Amós pues vive en un tiempo del siglo VII, siglo VIII antes de Cristo, y pues está en el grupo de los primeros profetas, y sobre todo aquellos profetas que están llamando a la reconstrucción social. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel está desviado, su mirada ya no es hacia el Señor, la manera como se dirigen al pueblo, la manera como profetizan ya no es aquella a la que Dios les está llamando. Entonces, la historia de Amós es una historia muy interesante. Es muy interesante porque, en primer lugar, él no se considera un profeta o no ha estudiado para profeta. Y después va a tener que enfrentarse a los poderes de su tiempo. En aquel entonces, pues Israel estaba dividido del sur, o reinado del norte, reinado del sur. Y aquí veremos pues cómo fue tomado Amós para esta misión. Conocer, ¿verdad?, la historia de este gran profeta, ¿verdad? Porque, como le decía el compañero Giomar, Amós fue uno de los grandes profetas del siglo VIII. Y se ve a sí mismo como un hombre sencillo y dedicado a sus trabajos de campesino, como uno de los pastores, y así lo manifiesta en su controversia con el sacerdote Amasías, que lo acusa de traicionar al rey de Israel. No soy profeta, ni soy hijo de profeta, ¿verdad? Es lo que dice Amós, sino que soy pastor y recojo higos silvestres. Amós es llamado por Dios al misterio profético. Él mismo dice:
Yahvé me tomó detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel, a Samaria, capital del reino del norte, en tiempos del rey Jeroboam II. La voz de Dios también llega a las lejanas soledades del desierto, o mejor, es en el desierto donde puede oírse mejor la voz de Dios, que logra arrancar a Amós de aquella situación tranquila para llevarlo a un mundo indeseable para hombres como él. Bien, lo que tenemos que recordar también, que lo vemos en la vocación de los profetas, que ya hemos estudiado, que hemos tratado de darle a entender también. Los profetas anteriores, ejemplo Elías, Eliseo, Isaías, Jonás, les caracteriza algo que Amós también le tiene por característico, y es que cuando se es llamado, se ama de tal manera que se llega hasta el extremo, porque así es el amor de Dios. Entonces cada profeta ha actuado porque ama al Señor, y en ese sentido Amós, que ha sentido ese llamado, ese amor de Dios, no se detiene, porque si Amós se quedase nada más estáticamente, no haría nada como profeta. Entonces, al recibir la voz de Dios, Amós se va, se distancia de su estado de confort, de su estado de comodidad, de decir: no, yo estoy aquí, yo no necesito moverme o dirigirme hacia otro lado. Entonces la voz de Dios que recién Amós lo lleva a tierras lejanas, lo lleva de su comodidad, de estar apacentando el ganado, de estar un trabajo como agricultor, a enfrentarse al reino del norte. Allá donde está en aquel entonces, pues el sumo sacerdote, tenía mucho poder, o tenía mucha intransigencia en los momentos. Entonces él les va a decir allá: no, o sea, como tú estás profetizando, como tú estás actuando, como tú estás llevando el rito, lo sagrado de Dios, está mal. El profeta Amós denuncia vigorosamente todas aquellas acciones que está llevando la alta sociedad del reino del norte, que están amancillando o que están tirando por el suelo a todo aquel pueblo que está pasando momentos difíciles. Amós vivió en una sociedad opulenta, vivió en una sociedad en donde los ricos cada vez eran más ricos, y nosotros nos podemos observar que también tiene mucho que ver en la sociedad en la que vivimos también hoy en día. Entonces podemos tomar el ejemplo de Amós, cómo él vivió en esa sociedad donde había tanta desigualdad, enfrentarse a los poderosos, a aquellas personas que devengaban el poder económico, social, y entonces dar una respuesta. ¿Desde dónde? Desde la llamada de Dios, desde el mensaje de Dios, desde lo que Dios quiere para con su pueblo. Así destruir entonces las barreras del egoísmo, destruir las barreras de la envidia, de la maldad. ¿Para qué? Para transformarlos entonces en amor, en unidad, en comunidad, en cómo vivir, y sobre todo cómo vivir de cara a Dios, que es lo que Dios quiere que nosotros le manifestemos. Amós pues va a criticar y reconocer que solamente hay un Dios, ¿verdad? Ese Dios al que el pueblo de Israel pues llamaba Yahvé, el único Dios, y que fuera de él no había otro Dios. El centro de la expresión de la religión de Israel antes de Amós era la realización de ritos y ceremonias prescritos. Por medio de ese culto exterior, el israelita solía expresar la necesidad que tenía en su creador, del que dependía totalmente. Al paso de los años, ese culto fue degenerado en solo formalismo externo. Los israelitas se creían en regla con Dios. La idea de Dios a partir de Amós es otra. Su enseñanza, que es que no hay otro Dios en todo el mundo. No hay un solo versículo de este libro de Amós que admita la existencia de otros dioses. Su convicción de que existe un solo Dios no es resultado de reflexiones filosóficas, sino una certeza inmediata que emana de su noción de la grandeza, cercanía y justicia de Yahvé. De manera que lo que en la concepción de Amós, Dios no rechaza todo sacrificio y pide únicamente la práctica de la justicia social y una religión vivida sin ninguna
manifestación exterior. Lo que afirma es que esos sacrificios solo tienen sentido en cuanto sean símbolo de la expresión de una actitud sincera ante Dios y un deseo de cumplir su voluntad. De lo contrario, solo son signos vacíos. Bien, de esta manera, como hemos podido escuchar, lo que Amós propone es, sin lugar a duda, vivir en esa experiencia del llamado que el único Dios realiza. Nosotros tenemos que ser conscientes que existe un solo Dios, y Amós no quiere resaltar eso. No que debemos de dejar o tenemos que menospreciar algunos signos, sino que esos signos, esos medios que podemos utilizar dentro de nuestra experiencia religiosa, porque todos somos hombres religiosos, tienen que ser dirigidas siempre y en torno al único Dios. Cuando nos salimos de esa línea, cuando nos desviamos, allí viene el problema entonces. Este que es un llamado providencial, porque no todos, lastimosamente en nuestra sociedad y en la sociedad donde vivíamos, no todos son capaces de tener esa delicadeza de distinguir ese llamado que Dios está realizando, ese llamado que Dios quiere para con cada uno de sus hijos, porque todos tenemos esa vocación profética. Ya cuando nuestro Señor Jesucristo vino en la plenitud de los tiempos, Él nos consagró por medio de Él como sacerdotes, profetas y reyes. Entonces, queridos hermanos, tenemos que elegir entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad, que es el primer llamado que nos ha estado realizando desde la llamada de los padres, de nuestros primeros padres. Lo encontramos en el libro del Deuteronomio, allá. Pongo delante de ti la vida y la muerte, la luz y las tinieblas. Entonces, eso es lo que Amós quiere venir a resaltarle al pueblo de Israel. No solamente hacerle un llamado de atención o juzgarlos, sino hacerles ver en lo que ellos han caído, y de esa manera entonces poder que ellos puedan volver. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de Jonás, israelita, se dirigió a Nínive, una ciudad extranjera. En el caso de Amós, si bien formaban dos reinos distintos, están hablando del mismo pueblo, del mismo Israel, solamente que pues, se haya dividido en el reino del sur y en el reino del norte. Entonces Amós no le está hablando a personas extrañas, le está hablando a un solo pueblo. Entonces, ¿por qué? Porque Dios, su más íntimo deseo es conformar un solo pueblo. Seamos un solo pueblo, una sola nación, que creamos en un solo Dios. Así que, queridos hermanos, que la vocación, el llamado de Amós sea para nuestras vidas un medio, un aliciente de poder cuestionarnos y decir: tenemos que ir cambiando, tenemos que ir viendo de cara hacia Dios, tenemos que estar transformando nuestros corazones cada día para poder hacer las cosas bien, para agradar sobre todo a Dios. Queremos hablarles sobre un tema muy importante, sobre todo para las familias en la actualidad. Queremos hablarles sobre la importancia que tiene la familia en la cultura vocacional, en el llamado a la vocación, sobre todo a la vocación al sacerdocio, que es la que nosotros pues estamos tratando de rescatar, que la Iglesia siempre ha promovido. El pontificado del Papa Francisco también se ha preocupado por este tema. Y muchas veces nos preguntamos, ¿pero de dónde salen las vocaciones sacerdotales? Y algo que no tenemos conciencia muchas veces en nuestra iglesia, sobre todo pues en nuestras comunidades, en la familia, es que de allí surgen vocaciones. Entonces, toda familia es un semillero para las vocaciones, para la vocación sacerdotal y también para las otras vocaciones que la iglesia ofrece. La iglesia, además de la vocación sacerdotal, dice, está la vocación al matrimonio y está la vocación a la vida consagrada, a la vida religiosa. Entonces, en ese entorno la familia también tiene que girar, porque muchas veces se preocupan nada más por una profesión o por algo externo, y se va olvidando muchas veces la importancia del interno, de lo que hay allá adentro, de esa alma, de ese espíritu, que la familia también tiene que vivir. Entonces, vivimos familias muy terrenales, muy externas, muy corpóreas, y nos olvidamos que la familia ha sido instituida por Dios. Y Dios, que es el creador de todas las cosas, nos ha infundido a cada uno pues, el Espíritu Santo. Y eso nosotros tenemos que ir desarrollándolo. Entonces, queridas familias, dentro de ustedes, dentro de sus casas, ustedes pueden decir, nosotros tuvimos 5, 6, 7 hijos, o no sé, una familia de 3, 4 hijos. No sé si se habrán cuestionado alguna vez en su vida por qué en mi familia nadie ha sido llamado a la vida sacerdotal, a la vida religiosa, a una vocación. ¿Por qué en mi familia nadie se ha casado? Todos vivimos así como unidos nada más, no nos comprometemos, no hay compromiso. Entonces hay que cuestionarse estos temas. Y entonces, para dar respuesta a ello, hay que ir allí donde la familia, cómo esa familia puede transformar esas realidades en una cultura vocacional.
Ese tema de la cultura vocacional dentro de la familia es un tema muy abarcador. Nosotros tenemos la experiencia de este año salir a las parroquias y a los centros misioneros, motivando a los jóvenes, reuniéndonos con los jóvenes. Y yo siempre veo en la juventud, ¿verdad?, como cuando el amanecer, yo lo veo así, las flores, ¿verdad?, que están contentas con el amanecer. Y luego empieza como a marchitarse. Entonces, ¿qué nos hace falta como familias cristianas, como hogares cristianos donde se practica, ¿verdad?, esa fe, esa advocación mariana, ese amor a la Eucaristía, ¿verdad? Pero esto también hay que tener en cuenta, ¿verdad?, que como hay familias, ¿verdad?, que podemos ir y hemos tenido esa cercanía, familias que uno puede decir, wow, esta familia, este hogar, ¿verdad?, son gente maravillosa, son gente santa, son gente, ¿verdad?, que no cualquier tormenta o cualquier tempestad los puede destruir, porque su centro es Cristo. Pero hay otras familias que quizás su centro no es Cristo, ¿verdad? Nosotros hemos conversado también con personas pudientes que nos dicen, yo sí quisiera que mis hijos o uno de mis hijos fuera sacerdote o fuera al seminario, ¿verdad? Pero no, ellos quieren estudiar medicina, quieren estudiar alguna ingeniería, ¿verdad?, donde el factor o el centro sea la economía, ¿no? Pero tenemos que preguntarnos, ¿rezamos nosotros por esa familia? ¿Rezamos como padre, como madre, como hermano, por ese hermano, por ese hijo, ¿verdad?, para que Dios despierte en él ese llamado vocacional? Y lo hemos venido viendo en estos programas, en la vida de los profetas, ¿verdad? Hoy hablamos de Amós. Amós, podemos decir así, ¿verdad?, él era un ganadero, él andaba detrás de su ganado, como muchos hombres en nuestra provincia, en nuestro país, ¿verdad?, se dedican a la ganadería, se levantan cada día, toman su caballo, ¿verdad?, lo ensillan y se van a ver sus vacas. Así mismo era el profeta Amós, pero allí Dios lo llama y él empieza a discernir, ¿verdad?, ese llamado de Dios, para qué Dios lo está llamando. Entonces, también en nuestra juventud, también en nuestra sociedad y en nuestra comunidad, ¿verdad?, Dios sigue llamando a los jóvenes, Dios sigue llamando en el centro de la familia a hombres y mujeres para que le sigan, para que anuncien, para corregir, ¿verdad?, esto en la sociedad. Pero, como decía, debemos de cuestionarnos, debemos de preguntarnos, como cristiano, yo, ¿qué estoy haciendo, verdad, por esta cultura vocacional? Critico yo, ¿verdad?, al sacerdote, al obispo, al papa, ¿verdad? Y eso lo hemos venido estudiando y escuchando, y que quien critica al papa, quien critica al obispo, quien habla mal del obispo, quien habla mal de un sacerdote, ¿verdad?, esto no es un buen cristiano, no está haciendo lo correcto, no está construyendo ese reino de Dios y no está aportando, ¿verdad?, no está aportando ese grano de fecundación en una cultura vocacional. Así es, Aquilino, y has mencionado algo muy importante, el tema de la santidad, porque si nosotros que estamos más relacionados en este ámbito, somos conscientes de que la vida de los santos, por ejemplo, no es una vida en una sola línea o en una sola dirección, o que este es el modelo para vivir como familia. Por ejemplo, la familia de Santa Teresita de Lisieux, sus papás pues están siendo en proceso de beatificación, canonización. Santa Teresita pues ya fue canonizada. Una familia consagrada, pero tenemos también el caso, por ejemplo, de un San Agustín de Hipona,
¿verdad? Alguien que se entregó al mundo, a las cosas, o en sus trabajos, en sus estudios, en sus deseos, pero como Amós descubrió el llamado de Dios y se puso frente a Dios, le dio la cara a Dios y entonces transformó su vida. Pero no podemos arriesgarnos muchas veces, ¿no? Porque a veces dicen, no, pero es que yo no me voy a casar, o nuestra familia vamos a dejarla así porque después vienen los problemas. Entonces, después pues Dios en su misericordia, sí, Dios en su infinita misericordia nos va a tomar de la mano, nos va a sacar muchas veces del fango donde estamos, pero no tenemos que arriesgar de esa manera. Ustedes, queridos hermanos que nos están escuchando, queremos que sean conscientes de este mensaje que la iglesia siempre ha enviado, ¿verdad? Para que hayan una sociedad sana, para que hayan jóvenes sanos, para que hayan familias santas. Tienen que vivir en el sacramento, hay que vivir dentro de los sacramentos, ¿verdad? Como familia, papá y mamá, tratar de ir arreglando su vida ya, y bueno, si no estamos en el sacramento del matrimonio, vamos a ver cómo hacemos para arreglar nuestra vida. Que sus hijos que están mirando y van creciendo dicen, si mi papá y mi mamá van a la iglesia, se arrodillan para rezar, están en oración, ellos van a hacer eso también. Pero si ustedes no lo hacen, si la familia no lo hace, sus hijos ¿cómo lo van a realizar? Por eso, Aquilino, hay algunos problemas siempre en la familia. ¿Cuáles serían, por ejemplo, estos problemas que la familia están enfrentando hoy en día o que han enfrentado durante todos los siglos también? Así es, hay una realidad que no se puede omitir. La familia de hoy sufre el ataque de los cambios profundos y rápidos de la sociedad y la cultura, ¿verdad? De eso no tenemos que hacer ajeno. No podemos comparar, ¿verdad?, a una sociedad o a unos jóvenes del pleno siglo XXI, ¿verdad?, a los de, vamos a decir así, 20 o 15 años atrás, ¿verdad? Porque hoy uno de los problemas, ¿verdad?, o podemos decir problema, ¿verdad?, es el mal uso de la tecnología. Cómo los jóvenes, ¿verdad?, se adentran en esa cultura de la tecnología, cómo los jóvenes hacen su vida alrededor de un celular, de una computadora, de una tablet, ¿verdad? Y ese es su mundo, podemos decir, esa es su familia, ese es su entorno, y eso es el centro de su vida, ¿verdad? También podemos decir, ¿verdad?, que otras familias se sienten inciertas y desanimadas de cara a su meta, e incluso en todo de duda o de ignorancia respecto al significado y la verdad de la vida conyugal y la familia. Es importante aclararle a la familia, Yomar, ¿verdad?, la gracia de ser mamá, la gracia de ser papá. Hablaba con una familia en la semana, ¿verdad?, y me preguntaban, ¿y cuántos hermanos tiene usted? ¿Verdad? Y yo le decía, yo vengo de una familia numerosa, yo vengo de una familia de 10 hermanos, ¿verdad? Y se sorprendían, ¿verdad? Se sorprendían que 10 hermanos, ¿verdad? Entonces, pues es una gracia. Los hijos dentro del matrimonio, ¿verdad?, es una bendición de Dios. Pero entonces, hoy, ¿verdad?, tenemos una familia donde se le hace más fácil, ¿verdad?, ¿cómo podemos decir?, crear un animalito, ¿verdad?, un gato, un perro, ¿verdad? Y se ve en las redes sociales, ¿verdad?, en el TikTok, en el Instagram, en los estados de Messenger, de WhatsApp, familias que aparecen abrazando a un perro, qué sé yo, un animalito, ¿verdad? Entonces uno ve cómo la familia ha cambiado la dirección, podemos decir así, ¿verdad?, del mandato de Dios o de lo que la iglesia nos pide. ¿Cuál es tu papel fundamental como padre y como madre? ¿Cuál es tu papel fundamental como cristiano? ¿Verdad? Aportar a la prole, ¿verdad? Eso es lo que está llamado cada cristiano, y eso es lo que está llamado también cada matrimonio, ¿verdad? Entonces, vemos familias que, y yo lo he experimentado, porque he hablado con jóvenes, ¿verdad?, que a veces lo buscan a uno para conversar, y uno le pregunta, ¿cuándo fue la última vez que le diste un abrazo a tu mamá o a tu papá
o tu mamá o tu papá te abrazan al salir de la casa para la universidad o te despides de ellos, ¿verdad? Dicen, no, mi último abrazo a mi mamá solo fue para Navidad, para el Día de la Madre, e incluso, ¿verdad? Muchos dicen, tengo tiempo que no sé qué es un abrazo de mi mamá o de mi papá. Entonces pienso, ¿verdad?, que en estos tiempos, ¿verdad?, Dios también, por medio de la iglesia, por medio de los sacerdotes, por medio de los obispos, sigue llamando, ¿verdad?, la atención a que nosotros nos detengamos y pensemos, ¿verdad?, si lo que estamos haciendo es correcto y es agradable a los ojos de Dios. Esto que ha dicho es indudable, Aquilino, porque muchas veces los papás, no, porque tengo mucho trabajo, porque hay que llevar el sustento a la mesa, porque hay que trabajar, pero muchas veces descuidamos lo más importante, por estar pensando en cosas mínimas, que el trabajo puede ir y puede venir, las cosas pues Dios no las puede dar. La palabra de Dios dice que si hasta los animalitos del campo tienen dónde dormir y cómo alimentarse, como nosotros que somos hijos de Dios nos vamos a tener. Entonces nos confiamos de nuestras propias fuerzas y dejamos a un lado la fuerza de Dios. ¿Y qué ocasiona esto? Bueno, ocasiona que estos niños, estos jóvenes, sus hijos, que no reciben ese cariño, ese amor, ese abrazo, esas enseñanzas del hogar, son apáticos a las cosas de Dios, no les interesa participar en las cosas de la iglesia, no les interesa comunicarse ni con sus vecinos, ni con su entorno de la comunidad. Entonces los jóvenes se van aislando, se van apartando y pues van saliendo de la realidad a un mundo metafórico, a un mundo idealista, allá donde no hay cosas realizables, sino son solamente cosas que ellos quieren como soñar. Entonces tenemos que hacer que esos jóvenes pongan los pies en la tierra. Y en ese sentido, pues no va a haber momento para cuestionarse sobre, bueno, Dios a qué me está llamando. Mucho menos se van a cuestionar si Dios me está llamando a la vocación del sacerdocio a mí, o a la muchacha, Dios me está llamando a mí a la vocación a la vida religiosa. No va a haber ese tiempo, ¿por qué? Porque sus papás, porque en casa sus familiares no han vivido esta experiencia de sacramento, no han vivido esta experiencia de santidad, no han vivido esta experiencia de ese encuentro personal con Dios. Entonces sus hijos tampoco van a tener esa experiencia de encuentro con el Señor. Por eso, queridos hermanos, ¿verdad?, y familia que nos escuchan, es importante motivar a los jóvenes a pensar sobre los distintos modos de ayudar, ¿verdad?, a la gente por medio también de la iglesia. Es bueno enseñarles a valorar la pobreza y el desapego. Si son una familia pudiente, no permitir que compren a su antojo o que midan a las personas por las cosas que poseen. Que aprendan a que las cosas les duren y a vivir sin ellas tranquilamente. Que aprendan a compartir con gozo, que usen sus veranos de modo útil, que trabajen o usen su tiempo sirviendo con generosidad a otras personas menos afortunadas. Una vez le preguntaron al cura de Ars, que es el patrono de los sacerdotes, le preguntaron qué era lo mejor que podían hacer por sus hijos, y él le contesta que lo mejor es llevarlos a menudo a Jesús en la Eucaristía y al sacramento de la penitencia. Queridas familias que nos escuchan, tienen el deber de padres de buscar la forma de hacer esto y que lo encuentren atrayente, respetando al mismo tiempo su libertad. Deben ver que sus padres, ustedes, llevan una vida más devota que la de ellos, que miren a sus padres orando, asistiendo a misa, a la confesión, leyendo las Escrituras, rezando el rosario. Esto es importante porque si como padres, ¿verdad?, como esos, como decía el seminarista Yomar al inicio, primeros semilleros, ¿verdad?, no educan, no forman, no enseñan a sus hijos, ¿verdad?, cómo enamorarse de Dios, cómo encontrarse con Cristo por medio de la oración, por medio de la Eucaristía, y cómo recuperar esa ausencia de Cristo también por medio del sacramento de la penitencia,
estamos formando una sociedad o estamos formando unos hijos lejos de Dios, ¿verdad? Unos hijos apartados de Dios, ¿verdad? Y que no reconocen a Cristo. Y esto ha pasado. Hace unos meses atrás estuvimos en un colegio de aquí, del centro de Santiago de Veraguas, ¿verdad? Y cuando le hablábamos a los jóvenes, ¿verdad? ¿Qué entiendes o qué conoces tú por vida consagrada, por la vida religiosa, ¿verdad? Se echaban a reír y decían, a mí nunca me han hablado de esto. Un joven ya, podemos decir, de 17, 18 años, ¿verdad? Decir que a mí nunca me han hablado de vida religiosa o de la vida sacerdotal, ¿verdad? Es crítico, es triste, ¿verdad? Para nosotros como formando, para nosotros como seminaristas y para toda la iglesia, porque ¿qué vamos a pensar de esos jóvenes? O sea, jóvenes lejos de Cristo, jóvenes que en su corazón no se encuentra ese amor, ¿verdad? Pero hay una esperanza, y la esperanza a volver, como decir, a enamorarse de Cristo, ¿verdad? Es por medio de la oración. En la semana pasada, ¿verdad? Escuchábamos en la primera lectura que cuando al apóstol Pablo lo iban a hacerlo sufrir delante del pueblo, ¿verdad? Dice que la comunidad se puso en oración. Algo muy bonito. La comunidad entera se puso en oración y dice que las cadenas que sujetaban sus pies y manos se rompieron. Y las puertas, ¿verdad?, del calabozo donde lo tenían se abrieron de par en par. Entonces, mira la grandeza de la oración. Orar por los jóvenes, reunirnos como comunidad y orar, ¿verdad?, antes de ponerse a charlar o hablar de otras cosas que no son necesarias, ¿verdad? La oración puede cambiar, la oración puede transformar la sociedad y puede transformar el corazón de los jóvenes. Así es, queridos hermanos. Entonces, el mensaje es que hay que orar sin cesar. Hay que orar como familia, hay que orar por las vocaciones sacerdotales, religiosas, matrimoniales. Tenemos que reunirnos, podemos invitar, como familia, invitar a un sacerdote, invitar a religiosa a sus casas, y que el joven vea que es algo bueno, que es algo interesante, y sobre todo que es una vocación divina, que es un llamado de Dios, porque muchas veces lo que hacemos es alejar, y eso es lo que no se quiere. Queremos es que cuando oremos, estos jóvenes, sus hijos, puedan observar y que esto es bueno, y que ellos se vayan enamorando de esto. ¿Por qué? Porque, como ha dicho Aquilino, si a ese niño, a ese joven, nunca se le ha hablado de Dios, de la vida religiosa, del sacerdocio, de lo que es la iglesia, no lo va a conocer. Y si no conoce de eso, de ese tema, no va a tener la capacidad de amar esa vocación, de disponer todo su ser para ello, si Dios le llama. Y mucho menos, si no ama, no le va a servir. Entonces es un dicho, ¿verdad? Lo que no conocemos no lo podemos amar, y lo que no amamos no lo podemos servir. Entonces va muy unido. ¿Y de dónde surge esto? Pues dentro de la familia. Allí, una familia que ora unida, una familia que permanece unida, una familia que está dispuesta, está atenta al llamado de Dios para con esa familia, para con sus hijos, y para ser una luz en medio del mundo, una luz en medio de las tinieblas y de la oscuridad, como el Señor nos ha dicho. Ustedes son luz en medio del mundo. Muy bien. También pues queremos agradecer, porque el día de ayer en nuestra casa de formación se estuvo realizando la feria familiar del Seminario Mayor Diocesano. Queremos darle las gracias a todas las personas que se acercaron, a todas las personas que se desprendieron de ese día, de su tiempo, para estar con nosotros. Tenemos experiencias muy bonitas desde pues mucho antes. La feria no solamente fue el día de ayer, sino que durante un mes aproximadamente estuvimos por allí organizando. A pesar de los estudios, había que presentar pruebas finales, pero estábamos por allí con las tómbolas, con la venta en las parroquias, a las comunidades. El hermano Aquilino
hizo un recorrido también por allá buscando gallinas para el sancocho. Y no es un trabajo de un día, sino que es un trabajo. Y entonces a todas esas personas les agradecemos. Y pues en estos programas siguientes también vamos a traer algunas experiencias, anécdotas pues que se presentaron durante el día de ayer. Muy bonito. Y entonces pues darle gracias a Dios por todo esto y por esa disposición que ustedes han tenido para que esta feria del seminario cada año pues sea una realidad. Sí, nos queda más, ¿verdad?, agradecer también a todas aquellas personas que desde su corazón, porque yo siento que el que da, el que dona, el que se sacrifica de lo que tiene, ¿verdad?, es porque lo siente del corazón, ¿verdad? Y eso es un gesto muy hermoso, es un gesto muy bonito, ¿verdad? Dar de lo poco que se tiene, esto para la ayuda, ¿verdad?, de los futuros sacerdotes. Decía el compañero Giomar, ¿verdad?, el día miércoles estuvimos haciendo un recorrido por Soná, fuimos a Las Palmas, Los Ruices, entramos a Boró, a Rodeo Viejo y regresamos a Santiago, ¿verdad? Y toda esa familia, ¿verdad?, que donaban su gallina, ¿verdad?, lo hacían con ese amor, con esa alegría. Y me decía uno de los seminaristas que me acompañaba, es bonito porque toman la gallina más grande para mandarla para el seminario, toman la gallina más gorda, ¿verdad? Entonces eso es, ¿verdad?, para Dios darle lo mejor, ¿verdad? Porque esta es una obra no de los sacerdotes, no de los seminaristas, sino es una obra de Dios, un proyecto de Dios, ¿verdad?, de formar y de seguir pues cultivando la vocación en nuestra diócesis de Santiago. Así que no queda de más agradecer a todas esas familias, ¿verdad?, que se desprendieron de sus bienes, ¿verdad?, para apoyar a esta feria. Y como decía Guiomar, ¿verdad?, el próximo domingo estaremos por acá con los sacerdotes encargados del seminario, ¿verdad?, donde también van a compartir esa experiencia vivida en el día de ayer en el seminario, ¿verdad?, la recreación con los jóvenes en el deporte, el acto cultural, toda esta actividad, ¿verdad?, que se realizaron el día de ayer en el seminario, ¿verdad?, que con la gracia de Dios y con la misericordia de Dios, ¿verdad?, todo se pudo realizar, ¿verdad?, y sobre todo, ¿verdad?, más que llevar a fin la actividad, ¿verdad?, era un día familiar. Era un día en donde todas aquellas familias que participaron, ¿verdad?, tanto familias cercanas de los seminaristas como familias de la iglesia, de la casa de Dios, ¿verdad?, vinieron para compartir, ¿verdad?, con los seminaristas, con los sacerdotes, ¿verdad?, porque también tuvimos la participación de todas las parroquias en este día familiar. Así que el Señor les siga bendiciendo, ¿verdad?, y les multiplique, ¿verdad?, su bien que han hecho por esta casa de formación. Así es, queridos hermanos, pues ya saben, el seminario también es su casa. Cuando escuchen por allí hay alguna actividad del seminario, siéntanse que van a ser acogidos. Acá les esperamos con los brazos abiertos, con el corazón dispuesto también para servirles, porque nuestra formación sobre todo es para el servicio y pues tener esa compañía, esa unidad entre ustedes que están deseosos de que muchos más jóvenes se formen para ser sacerdotes, y nosotros que, como dice Aquilino, también tenemos que dar lo mejor de nosotros para formarnos y ser los sacerdotes que el día de mañana ustedes necesitan en sus comunidades. Así que sigan orando por su familia, orando por los sacerdotes, orando por nuestro obispo, Monseñor Audilio Aguilar, que nos acompañó también en el día de ayer, y allí pues saluda a alguna familia, orando por él también. Así que muchas gracias, queridos hermanos, por acompañarnos, y si el Señor nos permite será hasta el próximo domingo. Que nos bendiga el Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hemos escuchado el programa Llamados para Servir. Será hasta el próximo domingo. Y serás siervo de todo hombre, siervo por amor, sacerdote de la humanidad.